Una pregunta: ¿puede llegar el hombre a estar sin Dios? ¿Puede llegar el hombre a estar sin Dios en este mundo? Estaremos iniciando, hermanos, este estudio bíblico acerca de este tema, precisamente, el hombre sin Dios en el mundo. Pero tal pareciera que esta posibilidad o este hecho es imposible. Para algunas personas dicen es que Dios es omnipresente y Dios puede estar en todas partes. Así que el hombre no está sin Dios, puesto que Dios está en todas partes. Son ciertamente argumentos, hermanos, que el hombre emplea, que el hombre usa con tal precisamente de tener apoyo en su pensamiento y decir: no importa lo que yo haga, Dios está conmigo. Que muchas personas creen, hermanos, y confían en sí mismos que Dios está con ellos, sin importarles de que ellos practiquen el pecado, sin importarles de que ellos no asistan a una iglesia y no adoren a nuestro Dios, sin importar que lleven una vida de alcoholismo, sin importar que lleven una vida de fornicación, el estar solamente unidos y cohabitando como parejas, sin importar, hermanos, que hagan todo tipo de mal. Muchas personas creen que Dios está con ellos. Aún otras personas que son de buen carácter moral, de buen carácter social, es decir, yo soy un buen padre, o soy una buena madre, soy un buen hijo, que no le falto al respeto a mis hijos, o no le falto al respeto a mi esposa, etcétera. Soy un buen vecino, soy un buen compañero de trabajo, no me meto en problemas con nadie. Yo estoy seguro que Dios está conmigo. Pero ¿será esto así? En la palabra de nuestro Dios, en Efesios capítulo 2, hermanos, Efesios 2, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo, obviamente hablando, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, dice en Efesios 2, versículo 11 y 12, 12 y 13, 12 y 13, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, dice, en el mundo. Démonos cuenta la condición, el estar sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La condición de ellos espiritualmente, hermanos, cuando ellos estaban en pecado, estaban sin Cristo, no tenían a Cristo en sus vidas, estaban alejados, muy lejos de la ciudadanía de Israel, y no está hablando de la Israel literal, sino de la Israel espiritual, el pueblo de Dios espiritual. Luego dice ajenos. Esa palabra ajenos no es la palabra que se emplea en Efesios 4.
es apolotrío, ser alienato, implica extraño, enemigo. Acá la palabra que se está empleando es xenos, de X-E-N-O-S, implica ser extraños, ajenos a los pactos de la promesa. Y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La esperanza, acuérdese, elpis, una espera feliz. Lo único que puede hacer al hombre feliz, hermanos, es saber que va a ser grandemente recompensado, cuando hay una recompensa que le favorece. El hombre sin Dios, hermanos, no puede tener esa promesa de la vida eterna. Por eso, sin esperanza, y termina diciendo, sin Dios en el mundo. Okay. Es muy clara la palabra de nuestro Dios, diciéndonos que el hombre realmente puede estar apartado de Dios, alejado de nuestro Dios, sin importar lo que él piense, lo que él crea, lo que él suponga, lo que él sugiera, sin importar sus argumentos que él crea o elabora por sí mismo. No importa lo que el hombre sienta. Acuérdense lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Okay. Engañoso es el corazón. Y cuando está hablando del corazón, no está refiriendo a este órgano, no está hablando de la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestra mente nos puede jugar un engaño. Precisamente estábamos hablando hace un momento en la cuestión de cómo es que a veces la gente crea cosas en su mente, se empieza a imaginar cosas en su mente y empieza a sentir enfermedades, cosas que las puede llegar a sentir, cosas que hasta se puede paralizar. Nos platicaba el hermano, ¿quién fue? Que la persona se sentía que no podía caminar. Y el doctor, después de que le hizo un chequeo y todo, le decía, pero usted no tiene ningún problema para caminar, no le ve ningún problema en su, me imagino, en su columna, algo así. Y dice, pues que yo no puedo caminar. Me fue que me decía el hermano Cecilio. Y cuando esta mujer un día se topó con un oso, que el oso se le puso de patas en el carro, la mujer lo vio, y la mujer abrió la puerta y salió disparada, ¿no? Y cuando pudo llegar con, me imagino, con conocidos, algo así, el hermano dice, ¿y dónde están las sillas de ruedas? Milagro. Ya después le da de comer al oso, porque dice que supuestamente la curó. Hay gentes mujeres que es tanto su deseo, hermanos, por embarazarse, que su matriz se empieza a inflamar. ¿Okay? Se empieza a inflamar. Y el doctor le dice, es que usted no está embarazada. Es que mire, doctor, y esto y lo otro. Y yo siento los síntomas y todo. ¿Okay? Y puede sentir todo eso de una mujer embarazada. Eso es lo que se le llama una enfermedad que se llama psicosomático. Pero empieza con la fe. Es una cuestión, es una de las raíces, uno de los efectos que provoca la mente, y es por eso que está ligado a lo que es a la psicología, la mentalidad. ¿Okay? Psicosomático. Entonces, esta enfermedad, como decía, que está ligada precisamente a lo que es la psicología, okay, no a la psicología, sino a lo que es sí, a la psicología.
¿Okay? Puede ser un trastorno mental, y eso hace que las personas crean que tienen algo. ¿Okay? Este fenómeno es muy utilizado precisamente en la cuestión religiosa, cuando a través de un show, de un espectáculo, de la música suave, bonita, ¿okay? De la gente, el entusiasmo de la gente, y la constante repetición: usted puede, usted no tiene nada, usted no tiene nada, usted no tiene nada, usted puede pararse y puede caminar y puede brincar. La gente se levanta y la gente camina y la gente brinca y no tiene dolor, porque el psicomatismo ya trabajó en ella y le hace levantar y hacer todo eso. Pero una vez que pasa toda la euforia, toda esa alegría, todo ese gozo, una vez que la persona vuelve a la realidad, ya no tiene todo eso, ni escucha que no tiene nada, etcétera. ¿Se acuerdan la película de Rocky Balboa cuando le decía al boxeador: no pain? No pain, no pain, no pain, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Trabaja en una forma psicológica. ¿Ok? Hace que la persona haga cosas, hermanos, realmente increíbles. Pero cuando vuelven a la realidad, vuelve todo. ¿Ok? Es la forma como, es una de las tantas formas de cómo es que a veces la mente nos engaña. Nos hace creer, nos hace inventar cosas que no son. Y es por eso que nuestro Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando habla de cosas, hermanos, incluye todo, aún hasta el diablo. ¿Ok? Más que el diablo. Por eso es difícil muchas veces convencer a una persona que lo que él cree, lo que ella piensa en relación a Dios no es así. Y dice: no, es que yo sé, es que Dios esto, Dios, yo lo vi, yo lo escuché. ¿Cuántas personas dicen: y es que yo lo escuché? Yo escuché su voz que me dijo: haz aquello, haz el otro y haz el esto. ¿Qué es lo que se está usando? ¿Okay? Cuando una persona me dijo, yo venía en el avión y él me dijo: todo te irá bien, no vas a tener ningún problema para entrar a este país, y que y que el otro y que aquello. Yo escuché su voz. ¿Y cómo sabías que era Dios? Es que yo oí su voz. ¿Ya lo habías escuchado anteriormente? Nadie ha oído la voz del Señor excepto solamente los que están en la Biblia. ¿Okay? Pero ahora dice que Dios nos habla a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Si tú dices que Dios te habla directamente, entonces ¿qué tengo que hacer con esa cita? Tengo que romperla, porque es mentira lo que está diciendo la Biblia. Y si te habla a ti directamente, ¿por qué no me habla a mí directamente? ¿Okay? Entonces precisamente es un engaño. Por eso acordémonos, ¿qué fue lo que le pasó a Sansón? Un personaje bíblico. ¿Ok? Allá en Jueces capítulo 16, este hombre era ciertamente un hebreo, y a este hombre lo habían dedicado desde antes de nacer, lo habían ofrecido a nuestro Dios para el servicio de él. Y en la cuestión del nazareo implicaba el hecho de que el niño nunca se le cortara el pelo, y que nunca bebiera sidra o vino de ningún tipo, que nunca tomara vino. Y la fuerza de Dios siempre estaría en él. Es por eso que este hombre hacía cosas increíbles, maravillosas. Pero una vez que él le reveló el secreto de su fuerza a Dalila, que nunca pasara navaja sobre su cabello. Esta mujer, una vez que se durmió en sus rodillas, le habló a alguien: ven, córtale el cabello. Y le cortó el cabello y dijo: ahora sí,
Ahora sí, porque él me lo declaró de su corazón. Cuando le dijo, Sansón, vienen los filisteos, él se despertó, dijo, esta vez saldré como las otras veces. Y oh sorpresa, lo tomaron preso y lo empezaron a torturar. Dice que la fuerza de Jehová lo había ¿qué? Abandonado. ¿Okay? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? A este hombre, una vez que le cortaron el cabello, hermanos, se cortó, se rompió el mandamiento de Dios y por ende cayó en pecado, y es entonces cuando Dios no estuvo en él. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, a los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Allá en Mateo capítulo 15, en donde el Señor les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿No? Mateo 15, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 23, 30 y versículo 34? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los profetas que te han sido enviados, ¿cuántas veces no quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos y no quisiste? He aquí ahora veo tu casa, ¿qué? Desolada, destruida. ¿Okay? ¿Por qué iba nuestro Señor Jesucristo adelantándose, hermanos, a los 70 años, cuando Jerusalén precisamente iba a ser destruida por causa de su pecado, por haber actuado en contra del Hijo de Dios? Ellos mismos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 2 generaciones que se consideran como 40 años. ¿Okay? Eran 2, casi 80 años. Y a los 70 años vino el juicio de Dios sobre Israel y fueron destruidos. ¿Por qué? Porque Israel ya no complacía, ya no agradaba a Dios, ya no estaba bien con Dios. Algo más todavía. Aunque, como les decía, he escuchado a ciertos hermanos muy bien preparados, que se documentan muy bien en la palabra de nuestro Dios, y que dice que Cristo no fue abandonado en la cruz, que simplemente expresó un salmo en el cual él estaba recitando para ver si los oyentes pudieran entender por lo que él estaba pasando. Cuando él estaba en la cruz, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, ¿por qué me has dejado solo ante esta desgracia, ante esta desdicha? El Hijo de Dios, estando en la humanidad, él se sintió abandonado, solo. Y algunos dicen, Jesús no pudo ser abandonado, dejado solo, dado a que él no fue pecador. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo no pecó, ¿okay? Pero Dios, hermanos, por nosotros, dice en Romanos que Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces, ciertamente lo que separa al hombre es el pecado. ¿Okay? Porque aún Isaías capítulo 59, versículo del 1 al 3, cuando dice, si se ha cortado la mano de Jehová para salvar, o si se ha grabado su oído para oír, ¿okay? Déjenme ver cómo dice bien. He aquí, ¿okay? He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Implicando, entendiendo, hermanos, que Dios está diciendo: mi poder en cuanto a salvarlos en ningún momento se ha disminuido, se ha agravado. He tenido un problema para otorgarle salvación. Y ciertamente, hermanos, en el libro de Jueces, cuando el pueblo se apartaba de Dios, hacía el mal, Dios enviaba a enemigos para que los castigara y les quitara todo. Y cuando estaban en aflicción, Dios mío, sálvalos. Dios levantaba un juez y los liberaba. O sea, Dios siempre haciendo el bien. ¿Ok? Por eso aquí dice Isaías: el problema no está en Dios. ¿Ok? He aquí que el brazo de Jehová no se ha cortado, dice, ni se ha agravado su oído para salvar. Dice el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es el que nos distancia de Dios. Y no solamente de Dios, hermanos, sino de todo lo que representa a Dios. La vida eterna, la salvación, las promesas eternas. De todas las bendiciones de Dios nos separan de Dios y de todo lo que Él representa. El pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Okay? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿por quién? ¿Por qué fue? Por nuestros pecados. Él decidió cargar tus pecados y los míos. Se quiso ser responsable de tus pecados y de los míos. Pero no solamente en la cuestión de decir: ok, yo me hago responsable de esto. Es como cuando usted tiene una deuda y no la puede pagar. Viene alguien y le dicen: ¿cuánto le debe esta persona? Pues que me debe $1,000,000. En la torre. ¿Y pues con qué pagarlas? ¿Sabe qué? No se preocupe, yo pago la deuda. Vámonos. Espérate, pues págame la deuda, después se la pago. No, ya. Ok. Si no, este hombre no se puede ir. Ok, pago. Ahí está. Cristo, ciertamente, hermanos, decidió tomar nuestra deuda, pagar por nuestros pecados. Pero una vez que Él se hace responsable de tus pecados y de los míos, como consecuencia, ¿ok?, se hace también meritorio de todas las consecuencias mismas. Tiene que sufrir las mismas consecuencias. ¿Y cuáles eran esas consecuencias? Si Él, por usted y por mí, se hizo pecador, tuvo que sufrir la muerte espiritual. ¿Qué fue lo que Él decía según Lucas? En el capítulo 23, 22, se me fue la mente. Cuando él fue al huerto del Getsemaní, Él decía: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Por algo es que el Señor lloraba, hermanos, intensamente, porque Él sabía el costo, el precio que iba a tener su salvación y la mía. Lo que Él nunca había sufrido, lo que Él nunca había padecido: la ausencia de su Padre. Eso fue lo que más le dolió a nuestro Señor Jesucristo. No que sus discípulos lo hayan dejado, no que Él haya sufrido ¿cómo le decía? Una tortura tanto física, hermanos, terriblemente, una tortura moral en el sentido de que sus discípulos le abandonaron,
Una tortura, hermanos, en la cruz agonizante. A eso lo que él no le dolía tanto. Lo que más le dolía al Señor en ese momento era la ausencia de su Padre. Esas eran las consecuencias. Al menos para mí, el llegar a esta conclusión bíblica, no mía, porque he escuchado personas que dicen lo que dicen lo contrario. Ellos creen en eso de una forma hipotética, algo así. No es hipotético. Lo que yo pienso y lo que yo creo no es hipotético. No está basada en una mera suposición. De eso me refiero. Algo hipotético es una mera suposición. Una suposición es cuando no hay evidencia de lo que uno dice. Aquí están las evidencias en la Biblia. Que el pecado trae consecuencias. Y lo primero que hace, nos mata. La muerte espiritual, ¿qué significa? ¿Qué es para usted la muerte espiritual, hermanos? Es la separación del hombre con Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva una vez que pecaron? Antes de pecar contra nuestro Dios, ¿en dónde estaban? En el huerto en el Edén, ¿verdad? En el paraíso, en donde ahí se manifestaba la presencia de Dios. Vivían en armonía con Dios y la presencia de Dios estaba con ellos siempre. Pero una vez que cayeron en transgresión, fueron juzgados por nuestro Dios, y después dice que fueron echados fuera del huerto del Edén. La separación de Dios con el hombre. Por eso, esto es lo que implica la muerte espiritual, cosa que nuestro Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí, como consecuencia de nuestros pecados, porque ciertamente Él no pecó. Él nunca pecó. Él murió injustamente, pero Él murió por tus pecados y por los míos. Y ese pecado lo separó de Dios. Lo separó de Dios. ¿El hombre puede estar sin Dios en este mundo? Claro que sí. Si estás en pecado, mi amigo, si estás en pecado, mi amiga, Dios no está contigo. Por eso, ¿se acuerdan de aquel hombre que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 9? Por aquel, a veces me confundo yo, hermano, a veces pienso que era el paralítico o que era ciego. El ciego, era un ciego. En Juan capítulo 9, versículo 30 y 31. Respondiendo el hombre le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, dice, ¿qué dice? En el versículo 31. No oye a los pecadores. Y ahí termina el texto. No. Imagínense que no tuviésemos nosotros una oportunidad. Dios no oye a los pecadores. Pero la condición, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Porque una vez que hace la voluntad, nuestro Dios se rompe, tumba el muro del pecado. Pero ¿quién tumbó ese muro de pecado para que nuestros pecados nos sean perdonados? Nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso hay que conocerle y hay que obedecerle. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mientras que el hombre esté en pecado, hermanos, mientras que la persona esté en pecado, no puede tener a Dios en su vida. Como le digo, lastimosamente, lamentablemente, muchas personas creen lo opuesto. Yo sé que Dios está conmigo.
Me duele por mi familia. Ok. Que a veces me dicen, Miguel, Dios está conmigo. Solamente me callo. Dios está conmigo. Fíjate, Dios es muy bueno. Dios es increíblemente bueno, maravilloso. Que Dios nos da la oportunidad, cuando nos da la vida, cuando nos da la salud, cuando tenemos la capacidad mental para poder nosotros saber de Él, entenderle y venir a sus pies. Él nos bendice todavía. Nos hace un bien sin merecerlo. Okay. Pero una cosa es de que uno sienta la presencia de Dios en su vida, y otra cosa es que lo tengas en tu corazón. Por eso el Señor fue muy claro en su palabra. El que me ama, simple y sencillamente el que me ama, ¿okay? Y guarda mi palabra, ¿okay? En Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, y ¿cómo dice el texto? Tantas veces que lo repito, a veces se me olvida. Y guarda mi palabra, dice, mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra, ¿okay? Pero dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Dice, vendremos, pluralidad. Pero si nosotros no amamos a Dios, hermanos, nunca le vamos a obedecer. Y hay que amarle conforme a su palabra, no a través de ritos, no a través de rezos, no a través de servicios conforme a los hombres, sino conforme a nuestro Dios. El servirle y adorarle conforme a su voluntad, eso nos garantiza, como lo decíamos en la mañana, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pensemos en esto. Entonces, ¿qué es lo que puede separar al hombre de Dios? Dado a que la misma Escritura nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, es decir, lejos del reino de nuestro Dios, ajenos a los pactos de la promesa, es decir, ignorantes en cuanto, ¿okay?, a la ley de nuestro Dios, ajenos a los pactos. ¿Por qué no dice ajenos al pacto? ¿Por qué dice ajenos a los pactos? Porque hubo dos pactos primeramente. Uno que se le dio al pueblo de Israel, literalmente hablando, y otro que ahora se nos ha dado a nosotros, que es Cristo, donde se complementa toda la escritura de Dios. Ciertamente nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero esto no significa, hermanos, que no tenga ningún valor. Todo lo contrario, tiene un alto valor, al igual que el Nuevo Testamento. Porque acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24, versículo 44, que la ley de Moisés, los salmos y los profetas hablan ¿de quién? De mí. ¿Okay? El Nuevo Testamento lo tenemos como grande enseñanza para todos nosotros, por los cuales todo esto lo podemos tener como ejemplos para ilustrar nuestra enseñanza, para valernos de toda esa documentación y poder ilustrar nuestros temas, nuestros sermones, nuestras predicaciones. No recurramos a los ejemplos seculares. No recurramos a la teoría humana, filosofía humana, nada de eso. Por eso tenemos la palabra escrita de nuestro Dios. Es donde tenemos que estudiar, tenemos que examinar y poder tomar el ejemplo que ilustra la palabra de nuestro Dios y con ello ejemplificar e instruir al pueblo de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Okay? Saber trazar correctamente la palabra de nuestro Dios. Mas sin embargo, por eso dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que al hombre puede separar de Dios? Podríamos decir al primera instancia el pecado, ciertamente, hermanos. ¿Cómo fue que Eva llegó a pecar? La desobediencia. ¿Cómo fue que Eva fue desobediente? Se le olvidó la orden de Dios. No se le olvidó. Empezó por escuchar a Satanás. ¿Ella conocía a Satanás? No le conocían. Porque mire, en Juan capítulo 8, ¿okay? En Juan capítulo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con los judíos, dice el versículo 44, Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Y qué pensaban los judíos? ¿Eran hijos de quién? De Abraham. ¿Ok? Estaban equivocados. Mismo el Señor les decía, si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Ok? Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ciertamente. Pero en el versículo 44 les dice la realidad de su condición espiritual. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Un hombre, para que sea padre, hermanos, ¿qué tiene que hacer? Procrear. ¿Ok? Procrear. El hombre, por ejemplo, en la cuestión natural, humana, el hombre es quien pone la semilla. ¿Y la mujer qué es lo que hace? Concebir, formar el ser en su vientre. Pero para eso necesita la semilla. El Satanás, ¿qué es lo que pone? ¿Cuál es la semilla de él? La mentira. ¿Okay? Por eso se le llama padre. ¿Okay? El que originó la mentira. Pero cuando dice, él ha sido, hermanos, homicida desde el principio. Antropo, ¿ok? Es la palabra. Antropo. La K y luego es tomos. ¿Sabe qué significa esa palabra homicida? Comúnmente relacionamos con un criminal, ¿verdad? Como un asesino, ciertamente. Para que una persona se convierta en un criminal, en un asesino, ¿qué tuvo que hacer? ¿Matar a un perro? ¿Matar a un animal? No, ¿verdad? Entonces se considera mata a hombres. ¿Satanás cómo los mata? Exactamente, ocasionándoles la muerte espiritual, como lo hizo con Adán y Eva. Él dice, nuestro Señor dice, él ha sido homicida, un matahombres desde el principio. ¿De cuál principio? Podríamos hablar en términos de la creación, en el principio de la creación. Aunque
Si vamos a hablar de Satanás, el diablo fue creado por Dios siendo un ángel perfecto, y en el cual nuestro Dios le dio mucho más hermosura. Mucho más hermosura. Lo hizo un ángel maravilloso, hermoso, bellísimo. Todos los ángeles, hermanos, querubines, serafines, arcángeles, etcétera, todo fue creado por Dios. El diablo fue creado por Dios y lo hizo bueno. Sin embargo, este ser se corrompió, se depravó, se hizo cruel y despiadado. Lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28. Aunque ciertamente en esa escritura, directamente, principalmente se hace mención al rey Tiro, ciertamente al rey Tiro. Pero en esa analogía, cuando habla precisamente, yo te dice así, desde la creación y desde el principio, esto y lo otro, está hablando de Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás, hermanos? Creerse, la soberbia de él y desobedecer, o creerse que él es igual a Dios. Exactamente, hermano. Exactamente, mi hermano. Así es. El creerse igual a Dios. Su corazón se envaneció, hermanos, a tal grado, de que se envaneció y se creyó igual a Dios. El rey Tiro, Dios lo había engrandecido, Dios lo había bendecido grandemente, y este hombre terminó creyéndose ¿qué? Dios. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? ¿Acaso no se creyó también Dios? Cuando él le reveló a Daniel el sueño, oye, vi un árbol inmenso, grandísimo, maravilloso, en donde venían las aves, nidaban y todo, pero después vino una hacha y ¡guájale! Lo cortó desde el tronco, nada más le dejó una pequeña saliente. ¿Qué es esto? Y hablando así en términos generales, Daniel le revela el sueño. Tú eres ese árbol, tú te has convertido en un refugio para muchas naciones, etcétera, etcétera. Él dijo, pero ten cuidado, no permitas que tu corazón se soberbe, se llene de vanagloria. Dijo, porque vas a terminar y vas a empezar a actuar como un ser irracional. ¿Qué es un ser irracional? Un animal. Un animal. El animal se deja llevar meramente por sus instintos. Pero no hay razón en ellos. ¿Cómo terminó el rey Nabucodonosor? Loco. Loco. Hasta que tuvo un momento de razonamiento y le dio gloria a Dios. Gloria, toda la honra y toda la gloria es solo tuya, Dios, y esto y el otro y aquello. ¡Pum! Se le volvió a la razón. Los hombres que se han creído siendo Dios, ¿qué le pasó a Herodes? Voz de Dios y no de hombre. Este es un Dios, no es hombre, este es un Dios. ¿Y qué hizo Dios? Con un pequeño toque lo llenó de gusanos. O sea, todos nosotros podemos aprender de Satanás, hermanos, que el pecado de él fue vanagloriarse, creyéndose Dios, y terminó castigado, siendo arrojado. Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, ¿quién estaba allá en el huerto del Edén? Satanás. ¿Y para qué estaba él ahí? ¿Se acuerdan en el caso de cuando el pueblo de Israel, hermanos, blasfemó contra nuestro Dios, contra Moisés? Estamos hastiados de este pan tan liviano. ¿Y qué hizo Dios? Mandó serpientes ardientes para que fueran mordidos por ellas. El pueblo después se arrepintió y volvió a Moisés: ruega por nosotros, estamos arrepentidos de haber blasfemado contra ti y contra Dios, ruega por nosotros. Moisés ora a nuestro Dios por el pueblo de Israel, y Dios les dice: ponte una asta y en ella una serpiente ardiente, y todo el que la mirare será sanado. ¿Quitó las serpientes? No las quitó. ¿Por qué no las quitó? ¿Por qué no las quitó? Para probar la fe
de ellos. Cuando fueran mordidos, si ellos realmente creían y confiaban en Dios, irían a donde estaba la serpiente, hermanos, y mirarían y serían sanados. Pero si no iban y no morían la serpiente, ¿qué iba a pasar con ellos? Morían. ¿Ok? La serpiente iba a poner a prueba la fe de ellos. Al igual, Satanás en el huerto, el trabajo de él era probar la fe de Adán y Eva, como lo hizo con Job. En este mundo, ¿quién está? Dice el apóstol Juan, ¿verdad? En Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 20, y el mundo entero está bajo los pies del maligno. Cuando los ángeles de nuestro Dios vinieron a presentarse ante la presencia misma de nuestro Dios, ¿quién venía con ellos? Satanás. ¿Quién podría estar entre nosotros, mi hermana? Él está limitado. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis que Él fue vencido. Él está atado. Es decir, totalmente limitado a no ser nada. A no ser nada. ¿Ok? Acordémonos cuando Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso, dice, apartado del mal? Porque lo tienes colmado de bienes. Quítale todo eso, a ver si no blasfema contra ti. Se lo quitó nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito. Y vuelve otra vez la escena y le dice a nuestro Dios: ¿no has considerado mi siervo Job, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y a pesar de que me tentaste, me provocaste a causarle un mal sin, como dice, sin causa. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que dijo Satanás? Piel por piel. Piel por piel. Es un trueque. Hagamos un trueque. Hagamos un trueque. Hagamos un pacto. ¿Ok? Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Y Dios le dijo: anda, ve y tócalo, pero respeta su vida. ¿Y cómo es que Satanás, hermanos, se somete a la voluntad de Dios? No lo mató, pero lo enfermó. ¿Ok? Y sin embargo, así fue puesta la fe de Job, hermanos, y pudo vencer. Por eso es lo que vamos a considerar precisamente, que el engaño de Satanás, hermanos, es que es el que aparta al hombre de nuestro Dios. Hermano David. Ajá. Enriquecer. Ciertamente.